concreto, si le echáis un vistazo a lo que viene aquí, ICT, trabajo de clase, lo que tenéis que entregar es esto: práctica de instalación de telefonía en edificio, ¿vale? Si queréis os puedo ampliar la fecha de entrega hasta el lunes que viene y así podéis trabajar el fin de semana sobre ello. Mejor, mejor. Pues entonces Estaría perfecto. quitamos esto y lo ponemos para el lunes. El lunes que es... Y entonces, 27. Jiménez, lo de la centralita se sigue quedando para el viernes, ¿no? Lo de la centralita, mañana también te modifico la fecha para que me lo pueda entregar el lunes. Sí, en principio Vale, no hay problema. Eso sí, antes de que hagamos el examen lo tenéis que tener entregado. sí, sí. Entonces, fijaos, dime, Profesor, dime. sí, y no se va a hacer examen práctico del Excel. No, eso era vamos, un ejercicio de recuperación de cosas que habíamos visto durante las dos primeras Vale, evaluaciones y de eso no se va a hacer examen práctico. El examen práctico será sobre esto, vale, vale. sobre la instalación de una telefonía en edificio, en la asignatura de ICT, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues lo que se os dice en la práctica es que no sé si la habéis echado un vistazo ya, que tenéis un edificio con 14 viviendas y se os pide que dimensionéis el servicio de telefonía y se realice un diagrama de instalación del mismo, detallando cuál va a ser la asignación de pares a viviendas y la configuración de los regleteros de salida y de los regleteros de distribución. ¿Mm? Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí, pero con otro caso diferente a este, porque evidentemente no voy a hacer la práctica. La práctica la tenéis que hacer vosotros, pero la manera de proceder es la misma que la que vamos a realizar hoy aquí, ¿vale? Aquí tenéis un edificio donde se os dan los planos de planta baja, planta primera, planta azotea y el enunciado con lo que me tenéis que entregar. ¿Mm? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, pero en este caso, como digo, sobre otro edificio diferente, ¿vale? Pero entonces en el plano no tenemos que No, dibujar no, nada, no tenemos en que el dibujar plano la os doy canalización. yo, ahora lo vais a ver, en el plano yo os doy lo que son las tomas ya colocadas. Ah, vale, Luego no tenéis tenéis que... Es que pensaba que era eso, era el dibujar las No, no, canalizaciones, no. el ritmo. Vosotros lo que tenéis que hacer es proponer el esquema de instalación. Entonces, ahora os voy a enseñar eh, otro caso práctico, que es el que vamos a utilizar aquí, para ejemplificar esto. ¿Vale? Bueno, esto es la práctica. A ver dónde tengo en otro caso práctico. Bien. A ver dónde lo metí. Porque en el otro sitio sí sabía dónde lo tenía, pero aquí no. Vamos a ver. Vale, aquí. Bueno, pues fijaos. El enunciado, ¿qué es lo que se pide básicamente? Pues lo que se os pide es que me planifiquéis el servicio de telefonía para un edificio, en este caso de 12 viviendas, que tiene también planta baja, planta primera y planta segunda. Y tiene también un castillete, ¿vale? En los planos se detallan los metros de cada una de las canalizaciones de interés utilizadas en lo referente al servicio de telefonía. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Aquí no sé por qué me han metido falta de ortografía o la había metido yo directamente, ¿vale? Y se pide realizar un diagrama de bloque del servicio de telefonía básica utilizando cables de pares, detallando la asignación de pares a viviendas y la configuración de lo que son los regleteros de salida y de los posibles regleteros de distribución, que en este caso, como veremos, son necesarios regleteros de distribución en los registros secundarios, porque voy a utilizar un cable multipar, así como los metros de los distintos cables utilizados en los diferentes tramos. Y se utilizarán los metros de las canalizaciones que se reseñan en los planos de planta y se propondrá una leyenda que distinga los distintos tipos de cables. Ahora lo vais a ver. En caso de ser necesario cable multipar para la red de distribución, que va a ser necesario, se habrá de detallar la segregación realizada en cada planta. Y además os pido aquí que supongáis un factor de reserva del 50%. Recordad que en el anexo 2 del Real Decreto, que es el que me estipula cómo se dimensiona todo el servicio de telefonía, estuvimos diciendo en las clases anteriores que los servicios de telefonía y de banda ancha en el reglamento de ICT actual se pueden meter a través de cables de pares, como los que hemos utilizado para conformar redes de ordenadores, es decir, cables de 4 pares en el interior de lo que sería la cubierta.
se pueden realizar utilizando cable coaxial, fibra óptica y también los cables de pares de telefonía de toda la vida, que son los que nosotros vamos a utilizar aquí. Entonces, os voy a pedir que dimensionéis el servicio utilizando los cables de pares de la telefonía básica de toda la vida. Y en el examen os voy a pedir lo mismo. No os voy a pedir que utilicéis cable de par trenzado de las redes de tacto, ni fibra óptica, ni coaxial. ¿Eso está claro? Sí. Vale, perfecto. A ver, ya salió a la luz, privacidad.jpg. Bueno, eso se supone que no es de esto de lo que yo estoy hablando, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a empezar a analizar un poquito lo que serían los planos de planta de este proyecto en concreto. Entonces, voy a abrir el plano de planta baja. Ahora tengo aquí otro problema, que desinstalé el otro día el Acrobat Reader, pero bueno, parece que esto sí medio va bien. Fijaos, este es el plano de planta baja de este edificio de 12 viviendas. Entonces os digo más o menos cómo va el tema. Como veis, aquí tengo la arqueta de entrada, que entra con la canalización externa hasta este registro de aquí, que es un registro de enlace inferior. Esto de aquí es una rampa de bajada al garaje, pero el garaje en este caso no se ha utilizado para poner ningún elemento de infraestructura de telecomunicaciones. Y si me fijo a dónde llega la canalización del enlace inferior, pues va a empotrar por aquí, por el muro este, hasta que llega a un cuarto que está acondicionado como recinto inferior de telecomunicaciones en la planta baja, justo al lado de lo que sería el hueco del ascensor. Desde ese registro de telecomunicaciones sale lo que sería la canalización principal, buscando un registro secundario, el registro secundario de planta baja. El reglamento me dice que yo aquí en esta planta podría haber utilizado el mismo RITI como registro secundario para servir a lo que son las viviendas de esta planta. Pero en este caso se ha decidido poner aquí un registro secundario porque este va a caer en la vertical de los que yo tengo en las otras plantas. Y desde ese registro secundario salgo con la canalización secundaria hasta llegar a los registros de terminación de red de cada una de las viviendas. Entonces, como veis, desde la salida del RITI tenéis puestos todos los metros que se han estimado en cada una de las canalizaciones. Si yo sacara estos planos por un plotter o por una impresora, los planos están a escala 1:100. Luego, si yo mido con una regla aquí 5 centímetros, pues aproximadamente esos son los 5 metros que tenéis aquí estimados. Pero eso no lo tenéis que hacer vosotros, ya está hecho. También tenéis los metros de las canalizaciones secundarias, como estáis viendo, puestas en cada una de ellas. Y en el interior de cada vivienda tenéis situadas lo que son las tomas de telefonía y los metros que hay hasta cada toma. Por ejemplo, en la vivienda 3. Pues en la vivienda 3 tengo una cocina, un salón comedor, un dormitorio aquí y el dormitorio principal y el cuarto de baño. Entonces, recordando lo que me decía el reglamento, yo tengo que poner en dos estancias que considere principales, que suelen ser siempre el salón comedor y el dormitorio de matrimonio, el dormitorio principal, pues se tienen que poner dos tomas de pares, dos registros de toma de pares. Y aquí los tenéis. En el salón tengo uno de 8 metros desde el RTR y otro de 9 metros desde el RTR. Y en el dormitorio tengo dos tomas de 14 metros desde el RTR. Fijaos además que esas tomas se atacan desde los registros de paso de tipo B que comentábamos los primeros meses del curso cuando hablábamos de lo que eran elementos de infraestructura de telecomunicaciones. Y en la otra estancia, que son la cocina y el dormitorio este, pues se pone una toma de pares. O sea, ya tenéis ahí las tomas ubicadas, no tenéis vosotros que ubicarlas, ya están puestas. Yo lo que os voy a pedir ahora es que con eso vosotros me diseñéis lo que sería el esquema que voy a seguir para la instalación del servicio de telefonía. ¿Eso está claro? Sí. Vale. Pues en todas las viviendas, en esta planta tengo 3 viviendas, la vivienda 1, la 2 y la 3. En todas las viviendas tenéis colocadas todas las tomas de telefonía que se van a utilizar, ¿vale? Si veo la planta 2, planta primera, voy a rotarla también para que se vea derecha. Pues aquí estáis viendo que en esta planta, en este caso, como veis, tengo aquí el registro secundario que cae en la vertical del que sitúo en la planta baja
Y desde ese registro secundario, como tengo menos de 6 viviendas en esta planta, yo puedo aplicar la simplificación que me dice el reglamento, que si tengo menos de 6 viviendas por planta, la canalización secundaria puede estar constituida por 3 tubos de 25 hasta cada una de las viviendas, con una topología en estrella. Si no necesito planificar un tramo comunitario de canalización secundaria. Entonces, pues eso es lo que he hecho. En esta planta tengo 4 viviendas y como veis yo tiro canalización secundaria hasta cada una de esas 4 viviendas. Ahí tenéis puesto también los metros de canalización secundaria para cada una de las viviendas. Y dentro de la vivienda, pues las tomas correspondientes con los metros estimados. Y si miro en la planta segunda, pues lo mismo. Voy a rotar esto. Pues en la planta segunda lo mismo. Lo que pasa que en esta planta, en lugar de tener 4 viviendas, pues tengo 5. Tengo, como veis, la vivienda 8 aquí, la vivienda 9, la vivienda 10, la 11 y la 12. Pero siguen siendo menos de 6 viviendas. Por lo tanto, puedo seguir aplicando el hecho de tirar una canalización secundaria en estrella desde el registro secundario hasta cada una de las viviendas. Aquí tengo también un recinto superior de telecomunicaciones, pero en este caso para el servicio de telefonía no lo voy a utilizar. Aquí yo tendré centralizado todo lo que es los amplificadores de cabecera del servicio de televisión, pero el servicio de telefonía lo tengo centralizado abajo, en el RIT. Luego, más o menos, lo que es la topología, vamos, los planos de planta y demás se entienden, ¿no? Aquí, aunque haya puesto un plano castillete, en el plano castillete no se utiliza, bueno, sí, no he dicho nada. Me acordaba que aquí hay una estancia de una vivienda. Entonces yo tengo un dúplex en la planta segunda que tiene una escalera de subida. Si miro lo que sería el plano de la planta segunda, vamos a verlo. Lo tengo aquí, pues fijaos que es esta vivienda, la vivienda 12, tiene estancia en planta segunda y en la planta castillete. Aquí tiene una escalera por la que se sube a la planta de arriba y bueno, pues tiene un dormitorio en la planta de arriba, ¿vale? Lo que es la estructura, como digo, del edificio se ve, ¿no? Y tenéis puesto todo lo que son las tomas de toda la vivienda. Entonces lo que se os pide es que vosotros diseñéis lo que es el esquema de instalación de telefonía. Y para eso yo tengo que partir haciendo una previsión de la demanda en función del tipo de medio que voy a utilizar. Entonces, eso lo voy a crear aquí en un fichero de texto para que veáis lo que básicamente lo que vosotros tendríais que calcular. Este fichero que lo tengo, bueno, de momento tengo el enlace que me ha pasado ahí. ¿David ha sido? Sí, o Daniel. ¿Quién ha sido? ¿David o Daniel? Dani, ¿no? Ha sido, ¿no? Soy yo, Vale. soy yo. Bueno, pues como digo, en este fichero lo que voy a hacer es la previsión de la demanda del servicio de telefonía, suponiendo que voy a utilizar cables de pares. Entonces, si volvemos a lo que era el reglamento, no lo voy a poner aquí, pero vamos, lo tenéis colgado también de la Classroom. Tengo un edificio de viviendas exclusivamente, no tengo locales comerciales. Pues me dice el reglamento que si utilizo cables de pares para cada vivienda, yo utilizo 2 pares para cada una de las viviendas. Como tengo en principio 12 viviendas, pues 12 por 2 es igual a 24 pares de servicio. ¿Vale? O sea, necesito 24 pares de servicio para satisfacer las necesidades del servicio telefónico en ese edificio. Y ahora me dicen que estime un 50% de la reserva. El reglamento me decía que realmente yo lo que tenía que estimar como mínimo es un 20%, en previsión de que en un futuro pues haya usuarios que demanden más servicios o de que se implementen más servicios a través de ese medio de transmisión. Pero el 20% es el mínimo, yo siempre puedo estimar por encima. Y como ahora veréis, el estimar un factor de reserva del 50% me viene muy bien porque en realidad es como si yo le asignara 3 pares a cada una de las viviendas. Los 2 de servicio, que ya lo he incluido aquí, más uno adicional que lo voy a dejar como reserva. Y voy a dejar, como ahora veréis, en los regleteros de distribución, un par de reserva para cada vivienda.
Entonces, por eso os he puesto que lo estiméis como un 50% para facilitaros las cosas. Entonces, pues nada, 24 pares de servicio por 0,5, que es el 50%, pues son 12 pares de reserva. Luego, pares totales que necesito son, pues 24 y 12, 36 pares, que es mayor que 30. Entonces, bueno, voy a bajarme un momentito el reglamento para que veáis que en el caso de que yo tenga más de 30 pares, tengo que utilizar cables multipares. Lo vimos el otro día, pero de todas maneras, para que quede constancia, aquí tenéis el reglamento. Vamos a ver dónde estaba, aquí. Pues lo voy a bajar en un momentito. Me bajo las cosas y luego no sé dónde las pongo. Y me las bajo 50 veces. Bueno, pues aquí lo tengo. Al final me lo voy a abrir también con esto. Aquí me parece que no está activo. Sí, sí está activo. Bueno, pues me voy al anexo 2. Y como digo, estoy definiendo lo que sería estoy dimensionando lo que sería la red de distribución. Pues si me vengo por aquí para los servicios de pares, a ver dónde estaba esto. Dimensionamiento mínimo de la red, provisión de la demanda, tecnología de acceso basada en cable de pares trenzados. Bueno, nosotros en realidad lo que estamos utilizando son cables de pares. Eso, a ver si lo encuentro. Fibra óptica 314 312. Aquí, tecnología de acceso basada en cables de pares. Todo esto es lo que hemos hecho. Dice que como criterio de referencia se utilizarán en aquellas edificaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario más alejado sea superior a 100 metros. No es este caso, pero vamos a, como digo, dimensionar un servicio básico utilizando lo que serían cables de pares. Aquí es donde tenéis que se me dicen que en este caso necesito 2 líneas por cada vivienda. Como cada línea se implementa a través de un par, pues 2 pares de servicio por cada vivienda. ¿Vale? En este caso no tengo locales comerciales, pues no me complico la vida. Si en la práctica a vosotros aparece algún local comercial, pues ya sabéis, si tengo definida lo que es la distribución de local comercial, pues entonces se consideran 3 líneas para cada local o oficina. Si se deja diáfano y están los locales comerciales en edificios que también tienen vivienda, pues se consideran 3 líneas por cada 33 metros cuadrados. Una línea, perdón, por cada 33 metros cuadrados. ¿Vale? Es decir, todo eso lo estuvimos viendo el otro día. Y eso es lo que hemos hecho para dimensionar lo que serán los pares de servicio. Luego, aparte de eso, más abajo me tienen que hablar de lo que sería la reserva. Vamos a ver si lo localizo. Bueno, por aquí no lo veo ahora mismo, pero vamos, en algún sitio se tiene que decir que tengo o que necesito dimensionar un 20% de reserva como mínimo, ¿vale? Y para lo que estaba buscando, a ver si lo encuentro aquí. Bueno, aquí es donde me pone lo de la reserva. Como veis, una vez que yo he calculado ya la necesidad de pares de servicio necesarios, pues multiplico esa demanda que yo haya estimado por el factor de 1,2, que equivale a sumarle un 20% de reserva. Yo en este caso lo estoy multiplicando por 1,5, o sea, estoy estimando un 50% de la reserva. Estoy estimando reserva de más, ¿vale? Y luego me dice aquí que si yo tengo más de 30 pares, porque si tengo más de 30 pares tengo que aplicar todo esto que estáis viendo aquí, solo en el caso en que tenga una necesidad total de menos de 30 pares puedo hacer esta simplificación que me dicen aquí, pero no es mi caso, porque yo tengo una necesidad de 36 pares en total. Por lo tanto, si tengo una necesidad de 36 pares, más de 30, tengo obligatoriamente que utilizar un cable multipar
partiendo de lo que sería el regletero de salida del registro principal que tengo en el RITI. Y ese cable multipar lo tengo que ir segregando en cada una de las plantas para dar servicio a lo que son el conjunto de viviendas que yo tengo. ¿Vale? ¿Eso se entiende o no? Sí, sí. Vale. Pues, ¿qué cable de pares tengo que utilizar? Necesito 36 pares. Pues siguiendo esta tabla que estáis viendo en el reglamento, yo tengo siempre que minimizar el número de cables de pares que voy a utilizar, de cables multipares que voy a utilizar, pero en este caso es muy simple, porque si tengo una necesidad de 36 pares, con un cable de 50 pares me sobra. Pues vamos a utilizar un cable de 50 pares. Voy a utilizar un cable multipar de 50 pares y luego iré segregando en cada una de las plantas los que me sirvan a cada una de las viviendas. Fijaos, aquí he puesto algunas imágenes para recordar un poquito de qué estamos hablando con esto de los cables multipares y esto. Tengo esta foto que está sacada de un catálogo de Televes. Y bueno, pues acordaos que nosotros teníamos un grupo básico de 25 pares, que además tenían una serie de códigos de colores que me permiten distinguir cada uno de esos 25 pares, y luego para ir consiguiendo cables multipares de mayor capacidad, lo que hago son grupos de 25, y a cada grupo de 25 lo encinto con un código de color determinado. Entonces el que nosotros vamos a utilizar en esta instalación sería este, que como veis tiene dos grupos de 25 pares. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con un cable de este tipo? Pues cuando llegue a los registros secundarios de cada planta, lo que tengo que hacer es seccionar la cubierta, quito la cubierta del trozo de cable que pase por el registro secundario, y de ahí localizo los pares que me van a servir a las viviendas de la planta correspondiente y los conecto en lo que serían las regletas de distribución correspondientes, ¿vale? Esas regletas de distribución, para que veáis de lo que estamos hablando, son regletas de 5 pares como estas de aquí. Entonces, cuando yo... Vamos a aumentar esto un poquito. O sea, imaginaos que por aquí, por el lado, me pasa el cable multipar, yo segrego los pares que van a dar servicio a esas plantas y los conecto en los correspondientes pares de la regleta. Entonces, ya os expliqué el otro día que esto tiene una conexión física entre estos dos contactos y estos dos contactos. Yo tengo una conexión física, por lo tanto, lo que pongo aquí luego tiene contacto físico con el cable que yo enchufe aquí. Y lo que hago es, aquí arriba, enchufo los cables de dos pares que van ya a parar a cada una de las viviendas. En eso es lo que consiste la segregación del cable multipar. Bueno, pues en este ejercicio vosotros me tenéis que decir cómo se va a quedar el regletero de salida y cómo se van a quedar los regleteros de distribución de cada una de las plantas. El regletero de salida ya lo podemos calcular. O sea, fijaos, bueno, me quedé aquí diciendo que como tenía una necesidad de 36 pares, que es mayor de 30, pues voy a utilizar el cable normalizado, utilizar el cable multipar normalizado de capacidad superior. O sea, en este caso, 50 pares. Tengo cables, en ICT se pueden utilizar cables de 25 pares, de 50 pares, de 75 pares y de 100 pares. Los que son de más de 100 pares no son válidos para una ICT, pues son tan gordos que no caben en las canalizaciones que se planifican en una ICT. ¿Vale? Si necesito más de 100 pares en una ICT, pues tengo que utilizar varios cables o la suma de varios cables de acuerdo a esta tablita que estáis viendo aquí. Bueno, pues como digo, regletero de salida. El regletero de salida es el regletero que se monta en el registro principal, en la caja que yo planifico en el recinto inferior de telecomunicaciones. Ese regletero de salida está constituido normalmente por regletas de 10 pares. Entonces, ¿cuántas regletas de 10 pares necesito yo para soportar el conjunto de 36 pares que he calculado, que es la previsión de la demanda? ¿Cuántas necesitaré? 4. Eso es, necesito 4 regletas de 10 pares, ¿vale? Para ubicar los 36 pares de salida, ¿vale? Los 36 pares de la demanda que he calculado. Y ahora me dice el reglamento también que
en ese registro principal que yo planifico en lo que sería el recinto inferior de telecomunicaciones, no solo están las regletas de salida, sino que ahí tienen que entrar los operadores con lo que son las regletas de entrada. Entonces, las regletas de entrada las ponen los operadores, pero yo tengo que dejar espacio en ese registro principal para que quepan esas regletas de entrada. Pues por algún sitio del reglamento me dicen, a ver si lo localizo aquí pronto, que para calcular el espacio de la regleta de entrada, a ver, tengo que multiplicar el número de la regleta de salida por 1,5 en este caso. Ahora mismo no lo veo por aquí. ¿Vale? Pero por algún sitio lo tiene que poner. Vamos a ver. No, esto ya son definiciones. Por aquí en el dimensionamiento, en algún sitio, ahora mismo no lo veo, pero por algún sitio tiene que dejar claro que el número, el espacio para ubicar lo que sería la regleta de entrada se calcula multiplicando la regleta de salida que yo esté utilizando, o el número de pares totales que yo esté utilizando en la regleta de salida. En este caso era por 1,5, ¿vale? Bueno, pues simplemente yo tendría que poner aquí que dejo espacio en el registro principal para que quepan, pues si estoy utilizando 4 regletas de salida, pues 4 por 1,5 regletas de entrada, o sea 6 regletas de entrada. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve simplemente para que la caja que yo compro como registro principal tenga espacio suficiente para que luego ahí dentro puedan poner lo que son las regletas de entrada de los operadores. Eso queda muy claro especificado en el reglamento, pero la mayoría de la gente en realidad no lo hace. Monta lo que son las regletas de salida en una caja donde caben solo las regletas de salida, y luego cuando llegan los operadores pues ponen la regleta de entrada donde le parece. Pero en principio no debería de ser así. Yo tengo que dejar una única caja donde estén tanto las regletas de salida como las regletas de entrada. Para que entendáis un poco de qué estoy hablando, fijaos, si yo tengo un registro principal como este de aquí, esto estaría mal hecho, porque todo esto que estáis viendo aquí son regletas de salida. Yo aquí tengo numerados lo que son los pares que van hasta cada uno de los locales o hasta cada una de las viviendas que yo planifique en el edificio. Cuando llegue el operador, cuando llegue Telefónica, cuando llegue Orange, ¿dónde pone las regletas de entrada para darle conectividad a esta regleta de salida? ¿Veis que no tiene sitio, no? ¿Lo veis o no? Sí, Pues a eso es a lo que me refiero. Es decir, yo tengo que comprar esta caja que os estoy mostrando aquí con un tamaño suficiente para que luego los operadores puedan poner las regletas de entrada debajo. En este caso no se ha hecho. Entonces, ¿qué van a hacer luego los operadores cuando lleguen a un sitio de esto? Pues nada, fuera de la caja me pondrán las regletas suyas como les parezca. Y puentearán con estas regletas de salida para dar conectividad a lo que serían los usuarios de cada una de las viviendas. Pero lo suyo, como digo, es que se quede todo metido dentro de una misma caja. De todas maneras, el dimensionar el espacio para las regletas de entrada tampoco es ningún... Vamos, no hay que ser un Seneca para calcular esto. Es simplemente multiplicar las regletas de entrada por 1,5. Y decir que yo tengo que tener, en este caso, una caja donde me quepan las 6 regletas de entrada que yo he estimado para los operadores más las 4 de salida. Entonces, a la hora de comprar esta caja de aquí, pues me compro una caja donde quepan 10 regletas. Bueno, pues eso por ahí. El regletero de salida se quedaría así, en principio, ¿vale? Ahora veremos cómo lo he solucionado yo para este caso en concreto. Y luego me faltaría también, vosotros también tendréis que hacer una proposición de lo que son los regleteros de distribución, que son los que van a ir dentro de cada uno de los registros secundarios. Pero para eso
vamos a ver ya cuál es la solución del esquema, y vamos a ver cómo se ha propuesto lo que son los regleteros de distribución en concreto. Entonces, fijaos, este problema que os he presentado, la solución de ese problema es esta. Bueno, una de las soluciones posibles de ese problema, ¿vale? Entonces, esto que tenéis aquí debajo es la esquematización de lo que sería el registro principal que yo tengo dentro del RIT. O sea, al RIT van a acceder lo que son los operadores de telefonía, por lo que es la canalización externa, canalización de enlace inferior, pues ahí llegan los cables de lo que son los operadores de telefonía, de Telefónica, de Vodafone, de cualquier operador de ese tipo. Y ellos conectan lo que serían sus pares en lo que serían la regleta de entrada, el regletero de entrada, que ya hemos, digamos, dimensionado que va a ser, en este caso, de como mucho 6 regletas de entrada, 1,5 por 4, ¿vale? Yo lo que monto y lo que se queda montado dentro de ese registro principal de telefonía es el regletero de salida, es decir, el conjunto de regletas donde se quedan conectados los pares que van ya a parar hasta cada una de las viviendas. Entonces, fijaos, el regletero de salida hemos dicho nosotros que en principio es de 4 regletas. Para equipar los 36 pares que yo he dimensionado, me valen con tener 4 regletas. Pero sin embargo, fijaos que yo lo que he hecho es añadir aquí una regleta de más. Eso es perfectamente lícito. Lo que no puedo poner es regleta de menos porque todavía no me caben los pares. Pero si a mí me interesa ordenar las cosas de una manera más efectiva, pues yo siempre puedo utilizar alguna regleta de más. Y fijaos para qué he utilizado aquí una regleta de más. Para tener regletas enteras asignadas a cada una de las plantas. Fijaos que con la primera regleta de 10 pares yo voy a solucionar la conectividad de toda la vivienda de la primera planta, de la planta baja. Con otras 2 regletas voy a solucionar la asignación de los pares, tanto de servicio como de reserva, al conjunto de vivienda de la planta primera. Y con otras 2 regletas voy a solucionar la conectividad de la vivienda de la planta segunda. ¿Se pueden utilizar solo 4 regletas? Pues sí, perfectamente. Yo puedo poner de un tirón todos los pares de servicio de las 12 viviendas, que serían 24 pares, y a continuación poner toda la reserva. Pero la reserva, de alguna manera, yo tengo que decir a quién va a parar. Lo que me dice el reglamento es que yo tengo que distribuir esos pares de reserva de manera equitativa. O sea, si yo hago una reserva del 20% en todo el edificio, yo tengo que repartir esa reserva de manera equitativa entre todas las plantas. Es decir, no tiene sentido que tenga más pares de reserva en la planta baja que en la planta segunda, por ejemplo, porque en la planta segunda tengo 5 viviendas y en la planta baja tengo 3. Yo lo que he hecho es facilitaros eso un poquito y deciros que estiméis el factor de reserva como un 50%, de manera que puedo asignarle a cada vivienda un par de reservas. Entonces se facilita muchísimo la cosa así, porque fijaos, en la planta baja yo tengo los pares de servicio de la vivienda 1, que son el 1 y el 2, los pares de servicio de la vivienda 2, que son el 3 y el 4, los pares de servicio de la vivienda 3, el 5 y el 6, y luego coloco los 3 pares de reserva que van a corresponder a las 3 viviendas de esa planta. Si subo a la planta primera, pues lo mismo, coloco los pares de servicio de las 4 viviendas y luego los 4 pares de reserva de esa planta, ¿vale? Y si subo a la planta segunda, pues coloco los 10 pares de servicio de la vivienda de esa planta y luego los 5 pares de reserva de la vivienda de esa planta. De esa manera yo puedo hacer luego una correspondencia exacta de entre todos los pares que yo tengo aquí en el regletero de salida y los pares que voy a tener en el regletero de distribución de cada una de las plantas. Fijaos que yo salgo del regletero de salida con un cable de 50 pares. Esto de aquí, si miráis la leyenda, es un cable multipar de 50 pares telefónicos. Tengo que ir poniendo aquí lo que son los metros de cable correspondientes en cada uno de los tramos. Entonces, ¿de dónde salen estos 5 metros de aquí del cable múltiple de 50 pares? Pues fijaos que si me voy a la planta baja, que es esta de aquí, el cable sale del registro principal de telefonía que tengo aquí.
y discurre durante 5 metros por la canalización principal hasta que llega a este registro secundario donde tengo el regletero de distribución. Pues esos son los 5 metros que salen aquí, ¿vale? Esos son estos 5 metros. Luego ahí coloco el regletero de distribución. El regletero de distribución está formado por regletas de 5 pares. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este regletero de distribución? Pues de los 50 pares que me vienen en el cable, yo voy a segregar solo los que me dan servicio a esa planta y los voy a conectar en este regletero de distribución. ¿Cómo se conectan? Pues los pares 1 y 2 que sirven a la vivienda 1 pues se van a conectar aquí. En los pares 3 y 4 de este regletero se van a conectar los pares que me sirvan a la vivienda 2. Los pares de servicio de la vivienda 3 se conectan en los pares 1 y 2 de la segunda regleta y luego las reservas se colocan aquí. Pero yo tengo que decir cuáles son los pares del cable multipar que voy a asignar a cada vivienda. Entonces fijaos, yo aquí lo que estoy segregando son los pares del 42 al 50. Si echáis la cuenta son 9 pares. 50 menos 42 son 8, pero como se suman los dos extremos, pues son 9 pares. A la vivienda 1 le voy a asignar los pares 49 y 50 del cable multipar. A la vivienda 2 los pares 47 y 48. A la vivienda 3 los pares 45 y 46. Y el 42, 43 y 44 pues se queda conectado aquí en el regletero de distribución como los pares de reserva. Si en un futuro alguno de los usuarios que viven en estas 3 viviendas pide algún par más de servicio, lo único que tiene que hacer es tirar un cable desde el RTR hasta el registro secundario de su planta y coger uno de esos pares de reserva. El resto de la conexión hasta el regletero de salida está ya hecho. ¿Entendéis cómo va esto o no? Vale. Bueno, el único que contesta es Daniel. Los demás, ¿qué pasa? ¿Que estáis off o no lo entendéis? O... Soy el único rea, Jiménez. Yo lo entiendo también, Jiménez. Vale. Los demás se ponen a ver algo de serie y demás. Yo estoy en Caraballo, pero todavía tienes estropeado el micro. Estoy aquí. Bueno. Pero venga, ando por aquí. Vale, Lo pasa que he ido al baño un momento. Bueno, pues entonces eso. Recuerdo también que para identificar cuáles son los pares del 42 al 50, yo lo que tengo que hacer es mirar en el código de colores. Entonces, aquí tenéis el código de colores básico del grupo básico de 25 pares. Y aquí tenéis también lo que sería el código de colores para cables hasta 600 pares. En este caso yo estoy utilizando un cable de 50 pares. Por lo tanto, me voy a encontrar con dos grupos de 25. Uno de ellos está encintado con los colores blanco y azul, que son los 25 primeros pares, y otro de ellos está encintado con los colores blanco y naranja, que son los 25 siguientes pares, desde el 26 al 50. Entonces, que yo estoy diciendo en este caso que voy a segregar, a ver si abro aquí, que segrego los pares del 42 al 50. Pues ¿cómo localizo eso? En primer lugar, me tendría que ir al grupo de 25 que tengo encintado con el color naranja y blanco, y dentro de ese grupo pues tendría que coger los 9 pares estos más altos. Es decir, cogería el par violeta gris, ese sería mi 50, el violeta marrón sería el 49, el violeta verde sería el 48, el violeta naranja 47, violeta azul 45 y así sucesivamente. Entonces, identifico cada uno de los pares que yo quiero segregar de acuerdo a los códigos de colores que ya hemos visto y los conecto en el regletero de distribución correspondiente. ¿Vale? ¿Por qué empiezo por los pares más altos y no por los pares más bajos? Bueno, pues porque normalmente un cable multipar lo que me voy a encontrar en más próximo a la cubierta son los pares más altos, ¿vale? Es decir, cuando se fabrican los cables, generalmente los cables de numeración más baja están dentro del mazo de 25 pares. Entonces a mí me interesa siempre ir segregando por los pares más altos, porque son los primeros que me voy a encontrar. Entonces yo aquí en la primera planta, en la planta baja, lo que voy a hacer es cortar los cables 42 a 50. Evidentemente, si el cable sigue subiendo para la siguiente planta,
En la siguiente planta, cuando yo retire la cubierta, esos pares siguen estando ahí. Pero yo ya sé que esos los he conectado en la planta baja. Luego no los puedo utilizar otra vez porque ya tienen o sea, ya los he cortado aquí, ya están conectados aquí. ¿Se entiende eso? Si estuviéramos allí en clase, yo os haría una demostración de cómo se secciona el cable, cómo se van seleccionando cada uno de los cables, pero lamentablemente no, eso no os lo puedo mostrar aquí. Pero vamos a hacer una idea. Quito la cubierta en el tramo de cable que pasa por el registro secundario y de ahí voy sacando los cables correspondientes. Se conectan al registro al regletero de distribución que yo tengo en el registro secundario y desde ese regletero ya tiro cables de 2 pares hasta cada una de las viviendas. Bueno, pues lo que se os pide es que vosotros construyáis, en la práctica que os he propuesto, que construyáis justamente este esquema, un esquema parecido a este de aquí. Entonces tenéis que proponer cómo se va a quedar el regletero de salida. Tenéis que proponer cómo se van a quedar los regleteros de distribución en cada una de las plantas. Tenéis que hacer la propuesta de cuáles son los pares que se segregan del cable multipar correspondiente en cada una de las plantas y luego ir colocando los metros de cable oportunos hasta cada uno de los elementos que aparecen aquí. Por ejemplo, estos 14 metros de aquí, ¿de dónde salen? Pues sería la distancia que yo tengo que recorrer con el cable de 2 pares desde el regletero de distribución que tengo en el registro secundario de la planta baja hasta el PAU de la vivienda 1 que yo tengo en el registro de terminación de red de la vivienda 1. Si me voy de nuevo a la planta baja, pues digo, es lo que tendría que ir desde este registro secundario hasta el RTR de la vivienda 1 y aquí tenéis puesto que la canalización secundaria en ese tramo son 14 metros. Pues esos 14 metros son los 14 metros que estáis viendo aquí, ¿vale? Aquí. Y luego lo que son las tomas de interior, pues lógicamente son las tomas hasta cada uno de las tomas que yo tengo planificadas. En la vivienda 1, si de nuevo miro, pues veo que tengo una toma de 7 metros aquí, una de 8 metros aquí, una de 12 metros aquí, de 14 y de 16. A la hora de numerar las tomas, sé un poquito coherentes y vamos numerándolas de menor distancia a mayor distancia. Entonces, eso es lo que tenéis también aquí en el esquema. La toma 1 es la de 7 metros, la toma 2 la de 8 metros, la 3 la de 12, la 4 la de 14 y la 5 la de 16. ¿Vale? Si aquí me quedan las 5, pues siguiente vivienda, vivienda 2, pues ahora voy a empezar con la toma 6, toma 7, toma 8, toma 9. ¿Se entiende cómo se va elaborando ese esquema o no? Sí. Pues las dudas que tengáis, ahora es cuando tenéis que preguntarlas. La práctica os pido exactamente esto, pero para un edificio un poquito diferente. En lugar de ser 12 viviendas, me parece que son 14, vamos a verlo, pues no lo recuerdo. En este caso tenéis 14 viviendas, pero por lo demás es igual. Tampoco hay locales comerciales. Con 14 viviendas os van a salir algo más de pares, pues son 28 pares de servicio. Y si lo dimensionáis con una reserva del 50%, son 14 pares más, así que tendríais ya 28 y 10, 38. Bueno, pues vais a tener 40 y tantos. También os sirve con un cable de 50 pares. Por tanto, con un cable de 50 pares vais a poder resolver también perfectamente este problema. Ahora los regleteros y demás pues serán ligeramente distintos. Pues dudas que podáis tener con respecto a esto, porque básicamente lo que os pido es eso que os he dicho. Yo no tengo duda. ¿Y los demás? ¿Alguna duda por ahí? Yo voy a darle Entonces, Yo tampoco. Entonces lo que te tenemos que entregar el próximo día, o sea, el lunes, es el esquema ese, Mira, ya, pero planificado para este último eso edificio. es. Te voy a abrir lo que dice exactamente la práctica. Se os piden 2 puntos. En primer lugar, que me dimensionéis el servicio de telefonía. Eso es lo que yo básicamente he hecho aquí en
en el ficherito este, ¿vale? Pasa que vosotros pues me tendréis que justificar eso mismo para este caso. En primer lugar, me tenéis que hablar de dónde se sitúa el registro principal de telefonía y cómo se accede al mismo. Bueno, pues cuando veis los planos, el registro principal de telefonía está siempre en el recinto inferior de telecomunicaciones. Si yo no tengo un recinto inferior de telecomunicaciones porque tengo un recinto único, pues estará en el recinto único de telecomunicaciones. Pues me tendréis que decir dónde está ese registro principal de telefonía, en el recinto inferior de telecomunicaciones, y cómo se accede al mismo. Pues en este caso se accede a través de la canalización externa, que luego se prolonga como canalización del enlace inferior hasta llegar al RITI. Total de pares necesarios para el servir al edificio. Eso es justamente lo que yo he hecho aquí. Es decir, una previsión de la demanda, suponiendo también que voy a utilizar cables de pares. Sí, no voy a utilizar ni fibra, ni cable coaxial, ni los cables de pares de datos con 4 pares. Así que eso es esto mismo que he hecho aquí. Cables utilizados para soportar el servicio. Bueno, pues si tenéis una necesidad de, vamos a suponer, 42 pares en el edificio, pues necesito utilizar un cable multipar de 50 pares, que es el de capacidad normalizada, inmediatamente superior a las necesidades que yo tengo, y ese cable multipar se irá segregando en los puntos de distribución de cada una de las plantas, y desde ahí tiro con cables de 2 pares hasta los puntos de acceso al usuario de cada vivienda, y desde los puntos de acceso al usuario a las tomas, pues utilizo ya un cable de 1 par. Dimensionamiento del punto de interconexión. Esto es especificar cuántas regletas de salida vais a colocar y cuánto espacio tengo que dejar en el registro principal de telefonía para que los operadores coloquen las regletas de entrada. O sea, esto que hemos hecho también aquí. Dimensionamiento de los puntos de distribución en cada planta. Pues una vez que sepáis cuántas viviendas tengo en cada planta, tendréis que saber cuántos pares voy a segregar yo de servicio en cada planta y cuántas reservas voy a hacer en cada una de las plantas también. En este caso la reserva también la voy a tener simple, porque os pido aquí que sea el 50%. Eso equivale a que cada vivienda va a tener en realidad un par de reservas. Luego es como si en realidad yo estuviera ya pensando en asignar 3 pares por vivienda. Y eso se traslada a cada una de las plantas también. Bueno, pues me tendréis que decir cuántas regletas se van a utilizar en los puntos de distribución de cada planta. En el caso que yo he puesto aquí, pues mis puntos de distribución en la planta baja estaría constituido por un punto de 2 regletas de 5 pares, porque necesito ubicar 6 pares de servicio y 3 de reserva, y en la planta primera y en la planta segunda está constituido por 3 regletas de 5 pares, porque en planta segunda necesito ubicar 8 pares de servicio y 4 de reserva, y en la planta segunda 10 pares de servicio y 5 de reserva. Pues esa es la justificación del dimensionamiento de los puntos de distribución. Más cosas que preguntan por aquí. A ver, aquí. Segregación de cables multipares en el caso de utilizarlo, así como reparto de pares de reserva entre las diferentes plantas. Esto, si lo hacéis bien en el esquema de distribución que me tenéis que presentar, o sea, en este esquemita, pues en el texto que me justificáis esto, me podéis decir, pues tal y como se ve en el diagrama de instalación, se han hecho la segregación de los cables multipares como se presenta en cada una de las plantas para dar servicio a lo que son las viviendas que yo tengo en cada una de las plantas. Y el número de tomas de telefonía, justificarme también por qué se pone ese número, aunque ya están puestas, pero justificarme por qué se pone ese número en cada una de las viviendas, porque recuerdo que el reglamento me dice que en 2 estancias principales yo tengo que colocar como mínimo 2 tomas de pares y en el resto 1 toma de pares. Pues hacer referencia a eso. Entonces, el punto 1 está claro cómo se tiene que redactar o no. Eso puede ser en un archivo de texto, en un archivo en Word, y me mandáis el punto 1 con la justificación de las cosas que hayáis puesto en vuestro esquema de instalación. Y el diagrama de instalación hacéis en un folio a mano esto, no tenéis por qué hacerlo ni con un Paint ni con... Esto está hecho en AutoCAD,
pero yo no voy a pedir ahora que utilicéis el AutoCAD para realizar un esquema de esto, porque vais a tirar mucho tiempo. Lo que me interesa es que me hagáis el esquemita de instalación a mano, en un folio, y que le hagáis una fotografía y me lo subáis. ¿Vale o no? Vale. Pues nada, eso es lo que se os pide. Así que eso es lo que tenéis que hacer de aquí al lunes. Ok, Pues, perfecto. pues por hoy ya os dejo que descanséis o que empecéis a trabajar en esto ya. Y Nada, descansa. recordad también que os podéis bajar ya la máquina virtual de Windows 7 e intentar instalarla. Y así mañana, a medida que yo voy haciendo, pues mañana lo que voy a hacer es instalar justamente eso y explicar el ejercicio de selección automática de ruta sobre la NS500. Pues bueno, si ya la tenéis instalada, pues mejor que mejor. Eso que nos llevamos. Eso es. Vale. Pues nada, descansad y nos vemos mañana, ¿vale? Venga, anda. Venga, Venga, mañana. hasta luego. Mañana. Vale.